buenas noches a todos. Estamos nuevamente aquí reunidos en el Club de Lectura. Estamos leyendo el libro Historia del Cristianismo de Justo González y ya hoy entramos. Qué lástima que Priscila se conecta tarde, porque Priscila dejó sobre el tapete un comentario bastante duro contra Justino. Dijo, yo no le veo nada extraordinario a lo que hizo Justino. Vamos a ver, hacer un resumen rápidamente, Pau, no sé si quieres compartirnos, ¿qué recuerdas tú los puntos más importantes de la semana pasada? No me acuerdo. No me acuerdo de nada, pero... Comienza tú y yo sigo a ver si recuerdo. Listo, antes de comenzar, vamos a poner las normas sobre la mesa. Esto es un club de lectura, esto no es una clase, aquí ninguna de las que se conecta, rara vez se conecta un hombre, pero bueno, por si acaso se conecta alguno, vamos a decir ninguno, es experto en historia. Ninguno de nosotros sabe mucho más allá de lo que estamos leyendo. Este es un club de lectura y como tal nosotros revisamos, miramos, analizamos, debatimos acerca de lo que está escrito en este libro llamado Historia del Cristianismo del historiador cristiano Justo González. Con base en lo que leemos, se desarrollan las tertulias. Todos están cordialmente invitados. Hay un montón de gente en el club de lectura que no entiendo por qué no se conectan, que para esto es. Tenemos el privilegio de poder compartir y de poder aprender historia del cristianismo juntos. Así que los invito a que se unan, a que participen activamente. Vale la pena hacerlo y el libro es de muy fácil lectura. Entonces, Pau, ya más o menos le entraste la cosa. Ya le entraste. Sí, ya me acordé porque estábamos hablando acerca de la fe cristiana y la cultura pagana y cómo aparecen los apologistas a defender todo lo que los cristianos estaban haciendo y pues a defender todo, pues la fe de ellos, ¿verdad? Y entonces nos muestran dos personajes acá importantes de apologista, que es Justino y Cristiano, que era su discípulo, y que aunque ellos tenían ideas diferentes, pero teniendo la misma fe, nos muestran cómo ellos comienzan, bueno, Taciano más nos habla acá de cómo comienza a defender la fe, no solamente ante las personas que eran pues como populares o del estrato bajo, que se expresaban muy mal acerca de lo que pensaban todos los cristianos, ¿verdad? Todas esas, cómo estaban calumniando y cómo pues les decían que no, que ellos se reunían era a hacer orgías, que se llamaban hermanos entre ellos, pero que mataban niños, que otras cosas, hablaban de que celebraban una cena y que en esa cena, bueno, hacían toda clase de orgías. Y, pero lo más, o sea, lo que más me llama la atención es cuando él comienza ante las personas más cultas, que pues no hablaban de esta forma, pero sí también calumniaban mucho a los cristianos, y cómo él comienza a defender esto, a decirles a ellos pues que eran tan cultos, pero que realmente eran prácticamente como su cultura toda era como copiada de los egipcios, hasta de los mismos, hasta de la misma cultura hebrea. Decían que ellos habían copiado todo lo que Platón, Aristóteles toda esa filosofía que ellos conocían, que ellos sabían, había sido copiada. Entonces, bueno, más o menos me acuerdo de eso que hablaban. Gracias, Pau. Pues efectivamente hay un debate en el tapete porque los cultos griegos comienzan, incluso llaman a los cristianos bárbaros. Ajá. Usan esa palabra tan odiosa, bárbaros.
Tasiano, que fue discípulo de Justino, él aprendió de Justino, él tiene una posición muy controvertida contra la cultura pagana. Para él, la filosofía pagana, la cultura pagana, todo eso no tenía nada que ver con el cristianismo, por lo tanto, ni se toca ni se ve. Y a mí me encantan las dos posiciones contrapuestas entre Tasiano y Justino, que es su discípulo, perdón, su maestro, porque mientras Tasiano ataca la cultura pagana y la pone por el piso, incluso hablando de los dioses griegos, que esas barbaridades que hacen los dioses griegos. Mientras que Justino tiene una postura muy diferente a la de Tasiano y empieza a procurar hablarles, encontrar puntos en común, puntos de acuerdo entre ambas culturas. Pau, no sé si hay algo que te parezca importante destacar o desde dónde te parece que deberíamos empezarlo. Pero tienes que abrir el micrófono. A mí no me hagas así, no abre el micrófono. Pero yo creo que, bueno, ya creo que repasamos lo que hablamos la clase pasada. Entonces, pienso que ya deberíamos comenzar con los argumentos de los apologistas, ya como entrar más en materia, ¿no? Ah, no, mentiras. Lo que estaba hablando, creo que era Justino, hablaba acerca del término griego de logos. Ese sí me gustaría que habláramos porque lo relaciona mucho con el Evangelio de Juan, donde habla acerca también, porque el término logos, pues en griego acá lo que quiere decir es razón, la palabra, y Juan lo menciona también en el Evangelio, y creo que es Justino, ¿verdad? Uh-huh. Sí, que está explicando toda la doctrina del logos. Entonces, porque como, bueno, lo que yo entendí era que bueno, esta gente, no, los griegos, y ellos los que atacaban tanto a los cristianos y pues los llevaban hasta los mataban y los llevaban a tal punto porque decían que eran unos tercos, que ellos no tenían razón, ¿cierto? Que ellos decían que, pues, que no querían vivir esta vida ponerla en una vida venidera que ni siquiera sabían si era verdad o no. Entonces, que la terquedad de ellos estaba por encima de la razón. Entonces acá Justino empieza a hablar acerca de la razón. Ok, entonces, si les parece, miremos qué dice Justino, o mejor dicho, y esto es bien importante aclararlo, ¿qué nos dice Justo González acerca de las palabras de Justino Mártir? Entonces, vamos a mirar, si les parece, el libro. ¿Te parece que leamos desde la mitad de la página 33, Pau? Donde dice, empero, no todos los cristianos adoptaban esta actitud. ¿Quieres leer? Sí. Leer. Empero no todos los cristianos adoptaban esa postura totalmente negativa ante la cultura pagana. El más claro ejemplo de una actitud mucho más positiva hacia esa cultura lo tenemos en Justino, el maestro de Tasiano. Justino es sin lugar a dudas el más distinguido pensador cristiano de mediados del siglo II. Antes de hacerse cristiano, había estudiado las diversas filosofías que en su época se ofrecían como más aceptadas y había llegado por fin a la conclusión de que el cristianismo era la verdadera filosofía. Al convertirse al cristianismo, Justino no dejó de ser filósofo, sino que se dedicó a hacer filosofía cristiana. Y buena parte de esa filosofía consistía en descubrir y explicar las relaciones entre el cristianismo y la sabiduría clásica.
Por lo tanto, Justino no albergaba hacia esa filosofía los mismos sentimientos radicalmente negativos de un discípulo Tasiano, de su discípulo Tasiano. Fuese un cristiano de escasa convicción, pues cuando le llegó el momento de testificar de Cristo ante las autoridades imperiales, lo hizo con toda firmeza y por tanto la posteridad le conoce con el honroso nombre de Justino Mártir. ¿Seguimos o paramos ahí? No sé, ¿hay algo que te parezca importante destacar de este párrafo? ¿Algo que te llamara la atención? Sí, me llama mucho la atención lo que dice que Justino, él era un filósofo, ¿verdad? Y cuando él estudió todas las filosofías, él descubrió pues, que la cristiana era la verdadera, pero él no dejó de ser ese filósofo, él siguió estudiando la filosofía. Y me recuerda mucho porque cuando los judíos conocieron y pues a ellos se les reveló o ya ellos aceptaron que esa promesa que tanto ellos estaban esperando, que era el Mesías, ellos no dejaron de ser judíos, ellos no dejaron de ser todas esas costumbres. Entonces lo comparo mucho como con esto, por eso me llama la atención, porque Justino, él no dejó de ser filósofo, él siguió filosofando, pero aceptando que la verdadera filosofía era la de Jesucristo, por decirlo así, la sabiduría. Y me parece súper importante eso que estás marcando, porque definitivamente Dios no deja, no nos hace a nosotros dejar de ser lo que somos y así nos usa para su reino. Genial, gracias por marcar ese punto, Pau. ¿Hay algo más que quieras destacar? Bueno, me llama también la atención de lo que habla acerca de Tasiano y de Justino, porque Tasiano siendo el discípulo, y bueno, fue enseñado por su maestro, pero no estaba de acuerdo, según lo que nos cuenta Justo González acá, que parece que las ideas que compartían como que no eran las mismas. No sé, porque no lo está mencionando claramente acá, pero dice que ellos no estaban como muy de acuerdo en todo algo así. Entonces me llama la atención eso. No sé qué aporte tienes tú para él. Pues eso que tú estás diciendo a mí me encanta porque el hecho de que uno sea maestro y el otro discípulo no quiere decir que piensen igual. O sea, se permitía pensar diferente. ¡Wow! Excelente, extraordinario. Y eso es súper valioso porque además ambos tenían el mismo objetivo. Y no podemos olvidar por qué nace la necesidad de hacer apología, porque realmente el cristianismo estaba siendo muy atacado desde las bases de la población pagana hasta la élite que eran los intelectuales. A mí hay algo que me encanta y es que el hecho de que Justino haya aceptado o haya tratado de buscar puntos en común entre la filosofía pagana y no haya tenido una actitud eh, opuesta, una actitud de rechazo hacia la cultura de otros pueblos, eso no lo hizo ser un cristiano menos comprometido. Y me gusta mucho que Justo González lo marque, porque el hecho de que una persona cristiana pueda mirar, listo, ¿qué piensan entonces? El hecho de que yo quiera leer el Corán o leer la Biblia de los Testigos de Jehová o escuchar a un judío mesiánico sin demeritar lo que ellos piensan, o sea, mirando y más bien buscando esos puntos de encuentro que hay entre lo que tú piensas y lo que yo creo que es la verdad, pues eso no me hace menos cristiana, menos comprometida con mi fe. Y me encanta la postura de Justino, porque cómo se demuestra que él realmente creyó, no en el hecho de que él escuchaba lo que pensaran los otros y buscara entender sus razones, sino que él murió por lo que creía. Él dio la vida en el martirio, él dio la vida. De hecho, en esa obra de Justino llamada Diálogo con Trifón, pues en ese escrito
él narra cómo se encuentra con un anciano hebreo y empiezan a debatir, empiezan a discutir cordialmente y es algo que todos nosotros, o por lo menos pienso yo, es algo que todos nosotros deberíamos aprender a hacer, a escuchar al otro sin partir de la premisa fundamental, el otro está equivocado y yo tengo la razón. Me encanta la postura de Justino y me encanta el aporte que él hizo al pensamiento cristiano. ¿Te parece si seguimos o quieres Sí, marcar algo más? no, sigue leyendo. Vale, seguimos en la página 33. Justino ve varios puntos de contacto entre el cristianismo y la filosofía pagana. Los mejores filósofos, por ejemplo, hablaron de un ser supremo que se encuentra por encima de todos los demás seres y del cual todos derivan su existencia. Sócrates y Platón sabían que existe la vida allende la muerte física. Y Sócrates mostró la fuerza de esa creencia en su muerte ejemplar. Platón también sabía que este mundo no agota toda la realidad, sino que hay otro mundo de realidades eternas. En todo esto, los filósofos tenían razón. Justino no está completamente de acuerdo con ellos, puesto que él sabe, por ejemplo, que el centro de la esperanza cristiana no es en la inmortalidad del alma, sino la resurrección del cuerpo. Pero a pesar de esta y otras diferencias, hay en los filósofos atisbos de la verdad que no es posible explicar como una mera coincidencia. ¿Cómo explicar entonces este acuerdo parcial entre los filósofos y la fe cristiana? Justino lo explica acudiendo a la doctrina del logos. ¿Algo que quieras resaltar aquí, Pau? No, yo no entendí muy bien ese pedazo. ¿Qué parte no entendiste muy bien? Eh, o sea, lo que él explica, eh, en lo que él habla acerca de la doctrina del logos. Bueno, ahí no he empezado a explicarlo muy bien, pero Hola Miranda, espere que tocaron el timbre. Hola Miranda, ¿cómo vas? Bienvenida. Hola, soy Marta. Miranda es mi hija. Creo que entró a Zoom y no cambió el correo, pero soy Marta. Hola Martica, bueno, Sí, Marta, ¿cómo vas? Bienvenida. gracias. bienvenida Marta, nos alegra que estés Hola. Quise viéndonos. entrar para conocer un poquito la dinámica del grupo porque soy nueva, es la primera vez y hoy Uh, Hoy recibí el libro, entonces no he tenido la oportunidad de leerlo porque yo trabajo y por la tarde estoy haciendo mi servicio social porque estoy estudiando aparte de mi trabajo. Entonces, pero quise entrar para ver cómo va todo esto. Chévere, Miranda. La dinámica es simple. Nosotros estamos leyendo el libro y comentando. Hay puntos, por ejemplo, ahorita, algo de lo que dice el historiador Justo González, Pau no lo entendió. Y entonces este es el espacio donde nosotros aprovechamos a aprender juntas, porque no todos entendemos lo mismo, eventualmente alguien entiende una cosa diferente al otro. Estamos en este punto. Justo González, que es el autor del libro Historia del Cristianismo, dice, Pau, cuando ustedes dejen de entender, paramos y tratamos de desmenuzar qué es lo que está diciendo. ¿Te parece? Vuelvo a Sí, leer. Ajá. bueno, lo que pasa es que yo lo que no entiendo es porque vienen hablando de unos filósofos como Platón y Aristóteles, ¿verdad? Ellos están diciendo que están de acuerdo con que esta vida no para aquí, en palabras así, que hay otra vida, ¿cierto? Sí. Que existen otras vidas. Pero entonces Justino acá nos dice que no, que él no está de acuerdo con eso. Entonces, eso es lo que, o sea, dice, sino que hay otro mundo de realidades eternas. En todo esto, los filósofos tenían razón. Justino no está completamente de acuerdo con ellos. Pues lo que yo entendí en esta parte, cuando Justo González cita que Justino, mártir,
sabe, por ejemplo, que el centro de la esperanza cristiana no es la inmortalidad del alma, porque para los filósofos o para los griegos, por lo que yo entiendo, puede estar muy equivocada, y si alguien tiene una opinión diferente, siéntase en la libertad de compartirla. Pero yo creo que para ellos llegaba todo hasta el alma. La división era cuerpo y alma. Incluso creo que en algún momento llega a desdibujarse el límite entre alma y espíritu. O sea, las cosas eran el alma y el cuerpo. Por eso Sócrates, cuando lo obligan a tomarse la cicuta, él se la toma tranquilo, porque sabe que él no muere aquí, que va a pasar, que hay algo más allá. Mientras que para nosotros los cristianos, la esperanza no va mucho más allá del alma, porque como explica Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, chisme, ese capítulo es buenísimo para entender el tema de la resurrección. Por eso me resulta extraño cuando Justo González dice que Justino hablaba de la resurrección del cuerpo. Ahí es donde me hace un poco de ruido. Yo no he leído mucho a Justino Mártir. Lo reconozco, mea culpa, ignorante, pero lo que sí sé es que para lo que sí he leído es que Primera de Corintios 15, cuando Pablo habla de la resurrección, dice que no va a ser en este cuerpo corruptible, sino que va a haber un cuerpo incorruptible, que vamos a ser revestidos de inmortalidad. Y pues yo no creo que Justino pensara algo diferente a Pablo. Entonces, allí sí entiendo que haga un poco de cortocircuito entre lo que está pilas, porque esto es lo que Justo González dice que dijo Justino Mártir. Por eso es que nosotros debatimos es lo que dice el libro, no más allá. Ese era el punto que a ti te generaba dudas. Ay, Martica, nosotras estamos, para que te ubiques en el libro, en la página 33, ya hacia el final, estamos de hecho, vamos a entrar en el último párrafo, porque dice, pero a pesar de esto y otras diferencias, hay entre los filósofos atisbos de la verdad, que no es posible explicar como una mera coincidencia. ¿Cómo explicar entonces este acuerdo parcial entre los filósofos y la fe cristiana? ¿Cómo se explica? Porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, Martica, tú eres cristiana, tú eres cristiana. ¿Te ha pasado, yo no sé si a ti te ha pasado, Pau, yo no sé si te ha pasado, Marta, que llega alguien y le dice, ay, pero eso ya lo dijeron los filósofos, eso ya lo dijeron los fenicios, los babilonios, esto, lo otro, esto ya pasó aquí, ya pasó allá? O sea, como si el cristianismo no tuviera nada nuevo. ¿Les ha pasado? A mí se me ha pasado que alguien dice, esto ya se dijo en tal parte, pero Justino Mártir tiene la respuesta. O por lo menos él propone una alternativa a esa respuesta, y es la doctrina de el logos. Entonces, sí, ahí es donde entra la parte que a ti, aquí es donde entra la parte donde nos toca mirar Juan capítulo 1. El Evangelio de Juan, capítulo 1. Y esto es muy rico porque nosotros hemos podido ver a lo largo del libro, Marta, las sesiones están todas nuestras reuniones, todas nuestras conversaciones, todo está, y se lo comento a todas las personas que están acompañándonos en Buscando a Jesucristo y en el Club de Lectura. Todo eso está en el canal Buscando a Jesucristo en YouTube y está también en la página de Facebook del Club de Lectura. Entonces, pueden mirarlas en el canal de YouTube Buscando a Jesucristo, la lista de reproducción que se llama Club de Lectura Cristiano. Ahí están todas las sesiones en orden. Gracias a que tenemos una persona recontraordenada en esta área. Entonces, vamos a mirar, como ya hemos visto, al principio pudimos
corroborar lo que decía la historia con lo que dice la palabra. Ahora podemos corroborar lo que dicen los apologistas con lo que dice la palabra. Y eso me parece genial, porque estos hombres que pensaron cómo defender, cómo argumentar su fe, lo hicieron fue conforme a la palabra. Entonces, miramos este último párrafo. Marta, ¿quieres leer el último párrafo de la página 33? Que comienza diciendo el término griego logos. Bueno, pero con el micrófono abierto, Martica. Sí, claro. Dice, el término griego logos quiere decir tanto palabra como razón. Según los filósofos griegos, todo lo que nuestra mente alcanza a comprender lo alcanza porque de algún modo participa de logos o razón universal. Por ejemplo, si podemos comprender que 2 y 2 son 4, esto se debe a que tanto nuestra mente como en el universo existe un logos, una razón u orden, según el cual 2 y 2 son 4. Ahora bien, lo que los cristianos creen es que Jesucristo es el logos y esta es la palabra que aparece en el prólogo del cuarto evangelio, se ha hecho carne. Lo cual Juan 1:14 nos dice es que la razón fundamental del universo, el verbo o palabra, logos de Dios, se ha hecho carne en Jesucristo. Okay, gracias, Martica. Entonces, ¿a ustedes les pareció lo suficientemente claro cómo lo narra Justo González? Pau dice que no. ¿Qué dice Marta? Si ve que ya le iba a pasar lo que nos ha pasado a todas, que nos lanzamos unos discursos buenísimos con el micrófono cerrado, pero en lo que lo abrimos empezamos a tartamudear. Yo creo que aquí en la filosofía, bueno, nos habla de la palabra, ¿no? De la palabra, de la razón, de ese sentido. Yo creo que es complicado de repente tener esa como equivalencia de la filosofía contra las cuestiones de Cristo, las cuestiones cristianas. Yo puedo entender lo que dice la palabra, que en el principio era el verbo se hizo carne y él habitó entre nosotros y todo eso. Creo que la filosofía intenta siempre buscarle un sentido diferente a las cosas que suceden en nuestro mundo. No se lo atribuyen a un Dios, no se lo atribuyen a esa parte espiritual que todo ser humano tiene, porque somos tripartitas, ¿no? Pero todo lo queremos ver de una manera razonada, y yo creo que ahí es donde entra el conflicto del ser humano, el querer razonar todo, cuando las cosas espirituales no se razonan. Yo así lo he entendido y yo se los platico. Para mí ha sido de repente un poquito complicado esa parte del razonamiento. Yo siempre busco la lógica, siempre había buscado la lógica en todas las cosas, pero cuando llego a Cristo y empiezo a ver que suceden cosas que no tienen nada que ver con la lógica, entonces ahí es donde yo puedo darme cuenta que es algo que va más allá. No tengo todo que razonarlo, tengo que sentirlo y tengo que disponerme a esas manifestaciones sobrenaturales, porque realmente son sobrenaturales, cosa que los filósofos no lo pueden, no lo plasman de esa manera, pues. Ellos necesitan tener siempre como muy estructurado todo esto del pensamiento. Ok, precisamente esto es lo que provoca que un tipo como Justino
se dé a la tarea de tratar de explicar todo. Y a mí me parece delicioso porque él lo que hace es precisamente eso, Marta, buscarle el sentido lógico. Lo que pasa es que hay algo que yo creo, yo no sé, no sé si estoy entendiendo correctamente, pero cuando Justo González dice el término griego logos, quiere decir tanto palabra como razón. Yo creo que esa palabra razón no se refiere a razonamiento, sino a razón como causa, la razón de ser. Puede ser que yo le esté malinterpretando, pero cuando dice, según los filósofos griegos, todo lo que nuestra mente alcanza a comprender, lo alcanza porque de algún modo participa en logos o razón universal. Pero creo que esa razón universal no es como un razonamiento, sino es una causa, algo que provoca que todo lo demás exista. Eso es lo que yo entiendo aquí. Esa razón no como razonamiento, no como pensamiento, no como estructura mental para lograr alcanzar algo, sino como la razón o la causa de algo. Perdón. Pues lo que pasa es que yo sí lo entendí como razonamiento, por el ejemplo, razonamiento de razonar de todas las, sí, el razonamiento, la lógica que tú le das a las cosas, porque ellos mencionan acá, o sea, 2 más 2, ¿cuánto es? Se supone que si tú, por tu razón y por lo que tú razonas, es 4. Entonces, como él coloca ese ejemplo, yo por eso lo relaciono con mi razonamiento. Ok, válido. Ahora, ¿por qué también lo relaciono con esto? Pues porque los filósofos están dando como un sentido de que esta gente no razona, porque esta gente se están yendo a un martirio, se están dejando matar, se están dejando hacer todas estas cosas a razón de qué? De que Jesucristo, de una vida nueva, de algo. Entonces, por eso yo relaciono lo que ellos nos quieren explicar de la razón a que 2 más 2 es 4. Ok. Pues yo cuando veo, hay un programita que se llama Eastward, que dice la definición de una palabra, si está en el Nuevo Testamento en griego, si está en el Antiguo Testamento en hebreo, y en ese programita que yo tengo aquí, que está disponible para que se descargue en cualquier parte, la palabra logos, que en Reina Valera traduce verbo, en otras traducciones le escriben Biblia. Sí, también dice algo que se dice, incluyendo con la boca, como implicación de un tópico, el sujeto del discurso o de razonamiento, pero también dice como una expresión de causa, doctrina. Entonces, yo lo veo más como causa. Y yo no sé si ese ejemplo es un ejemplo, porque de verdad que ese ejemplo es confuso. Pero ese ejemplo yo no sé si es de Justino o es de Justo. También, claro. Entonces, porque lo que sigue explicando Justino, dice lo que los cristianos creen es que en Jesucristo ese logos se hizo carne. Lo que Juan 1.14 nos dice, ¿les parece si leemos Juan 1 del 1, primero 1 y 2 y luego 14, ¿sí? ¿Les parece? Sí. Yo ¿Quién lo dijo? tengo. Dale, Marta, cierto ahí, porque yo lo... Léelo, Marta. Ok, Juan 1 y 2 primero. Y Sí. luego el 14, sí, señora. Ok, dice, en el principio la palabra ya existía
La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Y el 14 dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Ok, gracias, Martica. ¿Tú lo tienes en Reina Valera, Pau? Sí, Ajá. lo leo. ¿Cómo dice en Bueno, Reina Valera? dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él era en el principio con Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, fíjense que esa palabra logos, que para algunos es palabra y para otros es verbo, pues lo único que en lo que coinciden todos es que se hizo carne. En griego va a decir el logos. El logos estaba con Dios y era Dios. Y el logos se hizo carne. Entonces, eso es eso que causa, eso que provoca. Creo que es en una carta de Pablo que él dice que todo subsiste, todo está en orden por él, por Jesús. O sea, poniéndolo como el causante de todo. O sea, todas las cosas subsisten por él. Y en Colosenses va a decir que él es la imagen visible del Dios invisible, la razón de ser, o sea, por el quien fueron creadas todas las cosas. Entonces, por eso yo entiendo ese logos como causa. Yo no sé si quieren, que si alguien quiere leer primera de Colosenses, oiga, Colosenses 1:15, 15 al 17, creo. Primera es de Colosenses, oiga la otra, ¿no? Es que Inventando, segunda de Colosenses es apócrifa. Chiste malo. inventando otro libro. ¿Lo tienes, Martica? Sí, Colosenses 1:15. Dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. ¿Solo ¿Y 15? más? ¿Y más? 16. Porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Gracias, Martica. Entonces, por eso yo creo que esa palabra logos está hablando de causa, de esa palabra, esa razón. No es como derivado de razonamiento, sino de la razón de ser como causa. Esa es mi opinión, pero yo entiendo la parte del ejemplo que está diciendo Pau, ese 2 más 2 es 4. Pero yo sí creo que eso lo está esa opinión la está dando es Justo justo, González, sí, que vaina porque, con chica. porque él dice, por ejemplo, Ok. Entonces, pensemos que ese no fue Justino el que se le ocurrió ese ejemplo tan chimbis. Y seguimos entonces, dice el propio Evangelio de Juan, nos sigue contando Justo González, nos dice que este mismo verbo o logos es la luz que alumbra a todo aquel que viene a este mundo. Esto quiere decir que Él es la fuente de todo conocimiento verdadero, aún antes de su encarnación. Ya Pablo había dicho en 1 Corintios 10, 1 al 4, que los antiguos hebreos no habían creído en otro sino en Cristo, pues de un modo misterioso Cristo se les había revelado aún antes de su encarnación. ¿Qué les parece si miramos 1 Corintios 10, 1 al 4? A ver si la interpretación de Justo González es la correcta, porque puede que no sea la correcta, puede ser que nosotros lo entendamos de otra manera y tenemos derecho.
Bueno, Vea, pues. yo lo tengo aquí. Si la tienes ahí, Pau, ¿en qué Sí. traducción? Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos ¿qué fue eso? No sé. ¿Estamos bien? Ya, perdón. Que estaba tratando, me toca estar en Facebook y me toca estar aquí en los dos lados y yo creo que abrí el cosa. Bueno, Perdón, perdóname. Pero sigue leyendo. ay no, y no era hasta el 4, del 1 al 4. Ok, entonces, ¿qué querías, qué te parece importante de eso, Pau? No, yo no entiendo qué quiere decir él ahí. ¿No, Pis? No. Pues está hablando de la bebida, de la comida espiritual que ellos recibieron, como que habla en los tiempos de Moisés. Ok. Porque fíjate lo que tiene que ver esto con lo de Justo González. Está diciendo que ese verbo o ese logos es la luz que alumbra todo aquel que viene al mundo. Sí, eso lo dice el Evangelio de Juan. Esto quiere decir que Él es la fuente de todo conocimiento verdadero. Está bien, yo estoy de acuerdo. Aún antes de su encarnación. Ok, esta es la parte donde comienza a entenderse que aún antes de que ese verbo se hiciera carne y viniera a nosotros y que nosotros viéramos su gloria, la gloria del unigénito Hijo de Dios, antes de que todo eso pasara, ya ese logo se había manifestado. O por lo menos eso es lo que yo entiendo. Ya se les había revelado. Dice que Pablo había dicho que los antiguos hebreos no habían creído en otro sino en Cristo, porque, pues de un modo misterioso, Cristo se les había revelado aún antes de su encarnación y usa este ejemplo de lo que pasó en el desierto estando Moisés con el pueblo. Entonces, que Pablo aquí está hablando de que todo eso que estaba pasando en el desierto con el pueblo de Israel, pues era una manifestación del Logos. Es Cristo. No, así lo entiendo yo, pero no sé qué piensan ustedes. Sí, yo también, yo lo entendí así, porque aquí yo anoté que siquiera en parte, o sea, estos filósofos, Platón y Aristóteles, no conocieron totalmente a el logos o la razón que se hizo carne, que es Jesús y que ahora a ellos se les reveló. Ellos conocieron como que una partecita, pero tampoco la supieron, o sea, no la supieron explicar, es lo que entiendo que está tratando de decirnos acá Sí. Justo González. No, y ahí sí creo que es el mismo Justino, porque Justo González dice, ahora Justino añade que entre los paganos, diga. No, que Justino es el que está diciendo eso, perdón. Sí, uno se confunde justo, Justino, así como molestándolo, vamos a llamarlo Justino ahora. Ahora Justino añade que entre los paganos también ha habido quienes conocieron al mismo verbo o logos, siquiera en parte. Lo que hay de cierto en los escritos de Platón se debe a que el verbo de Dios, el mismo verbo que se ha encarnado en Jesucristo, se lo dio a conocer. Pues yo no sé qué piensan ustedes de esa afirmación. Bueno, a mí, o sea, imagínate que si Dino le hizo esa apología de fe para, imagínate la ofensa que debió ser
para esta gente escuchar decir pues que tanto Platón como Aristóteles ya creían en el cristianismo sin haberlo conocido, porque todo lo que ellos conocían, todo lo que ellos entendían, se los había dado la razón, el logo al cual ellos estaban adorando y por el cual ellos estaban muriendo. Entonces, me parece que, pues, bueno, es una afirmación bastante fuerte y me encanta la forma como lo explica, porque ellos ahí están asegurando, mire, toda esa filosofía y todo ese conocimiento que ustedes tienen proviene de este Dios que nosotros estamos, al cual nosotros le servimos, al cual nosotros le adoramos, y que reencarnó y que se hizo carne en Jesucristo. Sí, aquí él o sea, es una afirmación fuerte. Decir que lo que a ti te reveló esa verdad, si nada más es fuerte, por ejemplo, a mí me pasa con mi hermano, cuando él dice, no, tuve así como una cosita, como si algo le dijera, ese algo, o sea, ese que te está diciendo a ti, haga, vaya, deje de hacer, como esa vocecita que tú tienes ahí, no es tu conciencia. Tu conciencia te lleva para otro lado. Eso es el mismo Dios que a mí me habla, te está hablando a ti, te está llamando a ti. Y él eso como que lo friquea, pero entender, y eso es algo muy banal, como que no es gran cosa, pero decir esa verdad que Platón dijo, lo que hay de verdad, porque además es una afirmación fuerte. Si lo de Tassiano era fuerte, lo de Justino me parece todavía más fuerte. Lo que hay de verdad en los escritos de sus filósofos se los ha revelado el Logos. Y sépanlo, ese Logos se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, la gloria del unigénito Hijo de Dios. Eso tiene que haber sido súper escandaloso, pero yo me imagino que para alguien que tenga honestidad intelectual, alguien que tenga un corazón realmente dispuesto a recibir la verdad, se quedaría pensando, se quedaría analizando, ¿será? Porque lo que él dice, lo que hay de cierto en los escritos de Platón, se debe a que el verbo de Dios, el mismo verbo que se ha encarnado en Jesucristo, se lo dio a conocer. Por lo tanto, en cierto sentido, Sócrates, Platón y los demás sabios de la antigüedad eran cristianos. Justino no es menos duro que Tassiano, pues su sabiduría les venía de Cristo, aunque solo conocieron al verbo parcialmente, mientras que nosotros los cristianos le conocemos ahora tal cual Él es, en virtud de su encarnación y su vida entre nosotros. De este modo, Justino ha abierto el camino para que el cristianismo pueda reclamar cuanto de bueno pueda encontrar en la cultura clásica, aún a pesar de haber sido una cultura pagana. Siguiendo su inspiración, pronto hubo otros cristianos que se dedicaron a construir puentes entre su fe y la cultura de la antigüedad. Pero su obra y los peligros que acarreó corresponde a otro capítulo de esta historia. ¿Qué te gustaría decir? Yo no me imagino hablándole a una persona que bueno, que su vida se basa en la razón, ¿verdad? Y en la filosofía, diciéndole, porque cuando te empiezan a hablar a ti acerca de que no, la creación, la teoría del Big Bang, de Darwin y todas esas cosas, y de pronto que te empiecen, no, lo que dijo Platón, Aristóteles, y tú decirle, no, pero imagínate que ellos fueron cristianos porque a ellos se les reveló Dios antes. Imagínate, ellos tomaron toda su sabiduría y toda su filosofía de Moisés, porque los escritos de Moisés existen antes de Platón y Aristóteles.
Y claro, ellos, y tú te puedes imaginar uno hablándole, diciéndole a una persona, y entonces lo que pasa es que a ellos no se les reveló completamente, porque a nosotros, como dice la palabra, la verdad y la gracia vinieron a través de Jesucristo, ¿verdad? Y decirle, porque se revela todo, entonces decirle a una persona eso, quién sabe, está loca, de dónde me está sacando, pero a la larga tiene hasta lógica, porque fíjate, yo no sabía que Platón y Aristóteles, ¿cuándo fue la época de ellos? Yo no tenía ni idea. Y saber que fueron, pues, antes de Cristo, pero antes de Cristo están los escritos de Moisés. Entonces, muy chévere. Genial, ¿cierto? Sí. Martica, ¿tú quisieras comentar algo antes de finalizar? No, pues me parece que esto es un tema muy amplio de donde hay mucha tela de donde cortar, ¿no? Con respecto a los filósofos y, y a toda la enseñanza cristiana. Y bueno, les comento, yo estoy, de repente para mí también esto representa conflicto. Estoy estudiando la carrera de psicología y de repente vemos a los filósofos y empiezan ahí todos los debates y de que ellos son ahora sí que lo mejor, las eminencias y todo ese rollo. Y bueno, sabemos que las ciencias no meten para nada la cuestión de Jesús, pero qué hermosa es conocer todo lo que el Señor ha hecho, ¿eh? Y aún aquellos que de repente se inventan nuevas estrategias y que si las examinamos, todo viene de la palabra de Dios, nada más que pues les cambian dos, tres cositas y ya las venden como propias. Yo creo que la palabra de Dios es suficiente en todos sentidos y bueno, me daré a la tarea de leer el libro desde el principio porque les digo, yo apenas hoy me integré, pero me parece muy interesante. Qué bueno, Martica. Y pues les recordamos a todos, están invitadísimos. Las discusiones que aquí tenemos son con base en el libro Historia del Cristianismo de Justo González. Hay mucha tela que cortar y lo más bonito es que al estudiar la historia nos llena de preguntas. Y al dejarnos esas preguntas, nosotros nos vamos a mover a buscar las respuestas. Y es un privilegio poder mirar, darle una mirada gruesa, pero al fin y al cabo es un brochazo de lo que han hecho todos los hombres y mujeres que han sido cristianos, que han allanado este camino que nosotros hoy estamos construyendo, siguiendo, perdón, y que muchos de ellos murieron por la fe, nos dieron ejemplo y además ahora tenemos fundamento histórico para nuestra fe. Les mando un abrazo grande, nos vemos la próxima semana. El Señor los bendiga. Chao. Chao.